Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a otro episodio de Al Ritmo del Béis, el podcast donde hablamos del rey de los deportes, de lo que nos encanta, y así vamos a arrancar este mes de mayo, 1 de mayo. Qué barbaridad, qué pronto pasa el tiempo, y empezando, podemos decir, el segundo mes completo, lo que viene aquí en el béisbol de Grandes Ligas. Pero para eso quiero darle la bienvenida a mi compañero Arturo Ochoa, que nos está acompañando el día de hoy. Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted vea este programa, el saludo cordial para todos. Listos para hablar de béisbol. Vaya joyita de programa que tenemos el día de hoy. Así es, el señor Manuel Lizárraga hoy tuvo asuntos familiares, así que está ausente en este programa, pero él estará regresando la próxima semana. Hoy tenemos un super programa Sí, una porque felicitación. tenemos, Una dime. felicitación a la señora esposa de Manuel que está cumpliendo años este 1 de mayo. El saludo cordial para él y para su hija también. En el pasado Día del Niño, el saludo anda festejando el señor Lizárraga. Anda en ocupaciones que tiene que cumplir. Se juntaron las fechas, ¿eh? Así es. Felicidades a la señora Lizárraga. Ojalá y la pasen en familia por allá en Hermosillo. Eh, Buen programa el día de hoy. Estamos de manteles largos porque tenemos a un invitado que es un viejo conocido, amigo nuestro, y vaya que ha hecho tremendo trabajo por décadas, ya podemos decir, narrando el béisbol. Eh, Está en su 18ª temporada como la voz oficial en español de los Astros de Houston. Ha narrado 4 series mundiales y es paisano, derechito desde Nogales, Sonora. ¿Qué tal? Con ustedes, el señor Francisco Romero. ¿Qué tal, Francisco Panchito? ¿Cómo estás? François. Gracias François, me faltó el François. gracias por la presentación. Pero no, en serio, con este nombre, desde Paco, de todo, así depende de quién me salude, pues respondo. Pero no, gracias por invitarme y gracias por esa presentación, no muy merecida, pero gracias. Yo pensé que estábamos Más que hablando de Phil merecida, Jackson. ya. Pensé que hablábamos de Phil Jackson. Cuando hablaste del Señor de los Anillos, dije, oh, el señor Francisco Romero. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte. Bien, gracias, igualmente. Y ahí están los anillos enfrente. Muy Pues bien, no, a ver, gracias por vamos a ver invitarme. si lo sacas ahorita durante el transcurso del episodio para que los muestres aquí a nuestra afición. Ya tenemos más del mes con este proyecto, Francisco. Hemos hablado en semanas previas, hablando de este proyecto, y la meta de Arturo, Manuel y un servidor era poder hablar del béisbol, poder hablar de análisis, ver estadísticas, por supuesto la controversia, pero un elemento muy importante para nosotros son las entrevistas. La semana pasada tuvimos al papá de todos los pollitos, podemos decir, tú lo conoces bien, el señor don Jaime Jarrín, y tú estabas ahí también arribita en la lista, así que muy agradecidos de nuevo de que nos puedas hacer un campito, ya que ahorita los Astros tienen el día de descanso, ¿no? No, gracias y felicidades por esta nueva aventura que se están echando al hombro. Y sí, vi el podcast, es muy bueno, de don Jaime Jarrín. Creo que fueron 2 episodios donde salió él, así que pues felicidades, sí me los aventé mientras corría mis 5 millas diarias. Ay, preparándose para el maratón, Francisco Romero. Bueno, Francisco, queremos hablar un poquito de todo, queremos conocer más de ti para todas aquellas personas que han escuchado el nombre, que te han escuchado en la radio, pero que conozcan bien quién es Francisco Romero, de dónde viene y cómo has llegado hasta este punto en tu carrera. Tú eres originario de Nogales, Sonora, ahí a pasos de tierra estadounidense en la frontera. Háblanos un poco de tu niñez, por lo que sé vienes de familia grande, y cómo empiezas a enamorarte del béisbol. Pues mira, es una historia larga, pero lo voy a cortar lo más posible. Nacido en Nogales, Sonora, claro, de 7 hermanos. Mamá del río Sonora, nació en Unamichi de Bacuachi. Mi papá nació en la frontera, en Nogales. Y pues ahí, pues hicieron vida y pues ahí crecimos, ¿no? En Nogales, en el barrio de La Pila, el puro cerro arriba, una casa con un patio muy grande donde empezamos a jugar béisbol. Mi papá y mis tíos nos inculcaron el béisbol. Mi papá nos llevaba al estadio Hofer
con un radio portátil donde escuchamos a Miguel Ángel Martínez, que es de Cananea, creo, con esa voz espectacular de Miguel Ángel Martínez. Ahí en el Hofer veíamos a peloteros como los hermanos Plasencia, el Eléctrico Hernández, de repente aparecía ahí el Calimán Robles. Desde ahí nos nació el amor por el béisbol, ¿no? Y estaba en la frontera, pues lo veíamos en la tele, creo que en Cananea se veía el NBC, Canal 4, CBS, entonces veíamos el juego de la semana, y de ahí empezamos a enamorarnos del béisbol. Y en efecto, mi papá siempre trabajó en Estados Unidos, vivíamos en Nogales, Sonora, y él nos traía bates, pelotas y demás, pero como la casa estaba en un cerro, la casa estaba al puro tope del cerro, ¿no? Con barda y todo, y jugamos béisbol, y pues las pelotas se nos iban para abajo, y después cuando se nos sacaban las pelotas, le sacamos la cabeza a las muñecas de mis hermanas, y con eso, ellas también jugaban, todos jugábamos béisbol, y con eso nos divertíamos, y muchas muñecas así de grandes, sin cabeza, porque jugábamos béisbol con ellas, hasta que después mi papá llegaba con otra dotación de pelotas, bates y cascos, y ahí en el barrio con primos a un lado, como se acostumbra en México, primos por todo el vecindario, y nos poníamos a jugar béisbol. Así creció el amor por el béisbol por mi papá y por los tíos y demás. Incluso el mejor Naco Ball que yo he visto es de Don Chuco Romero. Era un Naco Ball que de chiquillos nos las tiraban, la pelota no se movía, no le podíamos pegar. Wow. Oye, pero con pelota, o con la cabeza de la muñeca. No, con pelota esa. Muy bien, muy bien. Bueno, si no me equivoco, tu familia se muda a Arizona a la edad de 12 años, ¿no? Creo que tenías 12 años. Sí, correcto, 12 años. Ajá. Llegas a Arizona, llegas a la ciudad de Tucson, vas a la escuela Pueblo, la high school, ¿no? Háblame un poco de esa transición, o sea, yo sé que estabas a menos de una hora en cuanto a camino, ¿no? De carretera de Nogales a Tucson, pero me imagino que tuvo que haber sido una transición un poco difícil, me imagino, por el idioma, para empezar. Mira, te voy a ser sincero, viviendo en frontera y mi papá trabajando siempre en Arizona, ya sea en la mina, mi papá fue minero, toda su vida trabajó en la mina, después en San Manuel, Arizona, trabajaba en la mina. Entonces, nosotros crecimos con la idea de que eventualmente nos íbamos a mudar a Tucson. Con eso crecimos, entonces ya teníamos esa idea. De repente se da que nos mudamos y el inglés era limitado, pero llegamos a Tucson ya a vivir ahí, compraron casa mis papás y demás. Entonces llegamos, y fíjate que la transición, realmente como ya teníamos esa idea de que nos íbamos a cambiar, no fue tan difícil, por lo menos en lo personal, tal vez para mis hermanas grandes es un poco más difícil, pero íbamos con esa idea. Ahí lo del béisbol, ahí jugamos béisbol en Nogales y jugamos muy bien y demás, ¿verdad? Pero al llegar a Tucson ya no jugamos béisbol porque no sabíamos dónde ir a registrarnos en Little League y demás, ¿no? Pero bueno, nos hicimos muy estudiosos del béisbol, mi hermano y yo. Incluso ese verano del 81 que estábamos en Tucson jugando pelota, en el verano afuera, queríamos escuchar los Dodgers porque era la Fernandomanía. Entonces no escuchábamos la radio. En Nogales no escuchábamos a Jaime y demás, pero cuando llegamos a Tucson no sabíamos dónde escucharlo. De repente mi hermano me dice, mira, son los Dodgers en la radio. Le digo, ni hablas inglés, ¿qué vas a hacer la radio? Sí, dice. Y empezamos a escuchar a Vince Scully, que los nombres de Ramsey, Bill Russell y demás. Entonces ya no perdimos juego alguno todo ese verano. Incluso mi hermana tuvo quinceañera y estaba jugando Dodgers contra Yankees. Tuvimos que escondernos por ahí para ver a Aurelio Rodríguez contra Fernando Valenzuela, el de Cananea. Entonces ahí ya nos pusimos a escuchar el béisbol y verlo. Llego a la escuela Pueblo y ya pues ya me dio temor jugarlo porque tenía 2 años sin jugar ya organizado. Obviamente si hubiera tratado lo hubiera hecho, pero en ese entonces ves a los muchachos ahí que algunos que son medios bullies, otros no, y dices, no, sabes que mejor si no lo hago se van a burlar de uno. Entonces ya no jugué béisbol, jugué básquetbol, corrí campo y pista y demás. Entonces ya me metí en otros deportes que participamos y ya graduado de la Pueblo. De ahí pasé a la Universidad de Arizona, donde tuve una licenciatura en ciencias políticas y un posgrado en ciencias políticas y antropología. Y luego ya después, esa fue mi formación académica, Pueblo High School y después la Universidad de Arizona. Oye, Pancho, pero la historia es bastante bonita, pero
¿Qué tan complicado estuvo al llegar por primera vez a narrar un partido? Fíjate que a narrar un partido, como a mí me gustaba mucho, siempre recordé a Miguel Ángel Martínez de Nogales, escuchaba a Joel Bojorquez en el básquet y Juan Córdoba Santa María, entonces yo me quedé con esas voces tan icónicas del béisbol, ¿no? O sea, nada de payasadas, ni mucho menos, siempre serios. Entonces, con eso me quedé yo y siempre lo traía en la mente. Incluso había un tío mío que narraba, mi tío Alfonso, siempre se podía narrar ahí de chiste, ¿no? Con muy buena voz y más, pero obviamente nunca trabajó en la radio. Entonces, yo siempre me quedé con esa espinita de que, bueno, lo podría yo hacer algún día. Y de repente, pues, cuando escuchaba los juegos en inglés, no los entendía, los de Vince Scully. Y hasta cuando entré a la escuela ya empezamos a entender lo que pasaba. Fue parte de mi formación del idioma, ¿no? Escuchar el béisbol. Entonces yo quería, pues, tenía esa espinita. Y a tu pregunta, llego a narrar béisbol. Fíjate que yo llego a narrar béisbol básicamente en grandes ligas, porque en 1999 Oscar Osorio es contratado por Diamondbacks. Y yo ya trabajaba con el equipo AAA Sidewinders, ya era contratado para narrar béisbol y ser director de Hispanic Marketing con los Sidewinders. Pero se contrata a Oscar y me dice Richard Sainz, que le agradezco a Richard con todo corazón, me da la oportunidad, me dice Francisco, contratamos a Oscar, me dice, él es nuestro titular, aún no le ha dado su visa de trabajo, ¿podrías tú cubrirlo a él hasta que él llegue? Ah, claro, cómo no, me dijo en Hermosillo, en un juego de exhibición de Diamondbacks y los Rockies. Entonces, esa fue mi primera ocasión que narré el béisbol junto con Miguel Quintana. Y sí, o sea, las expectativas, no tenía expectativas, pero y creo que mentalmente ya estaba preparado para ir, habiendo trabajado un año antes con el equipo de Sidewinders y ya básicamente el siguiente año narrando en grandes ligas. Ese equipo de Sidewinders, por supuesto, muchos años ahí en Tucson, afiliado AAA del equipo de Arizona Diamondbacks. Mencionas el nombre Richard Sainz, ¿no? Que Richard también en la carrera de Arturo y un servidor ha tenido mucho que ver. De hecho, él fue el que nos abrió la puerta con los Phoenix Suns Sí. en el 2003, cuando Arturo y yo empezamos a narrar el básquetbol de la NBA. Lo hicimos por 6 temporadas y además de lo que logramos hacer ahí con Diamondbacks. Así que el saludo a Richard si nos está siguiendo. Pero interesante, ¿no? Que llegas desde AAA prácticamente como un jugador, te suben a grandes ligas, te tomas esa tacita de café, Francisco, pero luego eso te abre la puerta a otras avenidas, otros equipos dentro de grandes ligas, ¿correcto? Sí, mira, déjame irme un poquito más hacia atrás. Cuando terminó la universidad, estaba yo muy involucrado en salud pública y en ciencias políticas porque yo trabajé 4 años contestando teléfonos como contestar los teléfonos de las oficinas de los supervisores del condado Pima, de los políticos. Entonces me involucré mucho en política, en campañas y demás, y eso me atraía y me enfoqué en salud pública, en farmacodependencia y después hice mi estudio de posgrado con el Colegio de Graduados de la Universidad de Arizona en racismo ambiental y me contrató de vuelta el condado Pima en el departamento de calidad ambiental. Entonces ese era mi rumbo, pues ese era lo que yo buscaba. Obviamente el deporte me gustaba. De repente Rubén Fuentes de Cananea, fíjate, me invita a trabajar a Telemundo como camarógrafo. Rolando Nicos en ese entonces se fue a Phoenix a trabajar a Univisión. Me dice, oye, Pancho, me dice, tú hablas mucho, sabes de deportes. Rolando se fue a Phoenix y se quedó el espacio de deportes abierto, ¿te gustaría? Los lunes y los viernes en el programa que se llamaba Encuentro con Tucson en ese entonces. Entonces ahí empezamos a hacer deportes como hobby, ¿no? Pero mi trabajo era con el condado y en el medio ambiente y demás. Entonces ahí fue donde empezamos a formarnos como profesionales. Ya después llega la oportunidad, vi que en los D-backs había, que Phoenix había obtenido una franquicia y yo me preguntaba, bueno, me gustaría trabajar allí, ¿verdad? Entonces, ahí fue como empezó el gusanito, pero después, cuando Sidewinders se convierte bueno, cuando Toro de Tucson se convierte en Sidewinders, me recluta Mike Fader, me dice, oye, ¿tú qué haces? Te veo con los políticos, te veo con una cámara, ¿qué haces? Ya le expliqué, me dijo, vamos a abrir una posición de director de mercadotecnia hispana y de cronista, ¿te gustaría? Entonces ya dejé todo aquello y me fui a trabajar en el deporte.
Wow, dejaste todo por el deporte, eso, la verdad es complicado, Pancho, pero lo hiciste, por el Sí, amor sí, al sí, es arte. complicado porque tenía ya un buen puesto, tenía una posición dentro del condado, tenía una posición en la comunidad, en la sociedad, o sea, ya mi camino estaba encaminado, va la redundancia, ¿no? Encaminado a ese ramo del medio ambiente, de la política, entonces sí me gustaba mucho, incluso algo que todavía me apasiona, ¿verdad? Y aparte sentía que estaba haciendo un bien al mundo, porque teníamos un programa con la EPA, el Environmental Protection Agency de Estados Unidos, y con ello íbamos y recogíamos materiales peligrosos, educamos en las escuelas a los niños sobre materiales peligrosos, a los negocios íbamos y le recogíamos sus materiales gratis con esas becas de la EPA. Entonces, estamos haciendo ya en la comunidad camino en ese ámbito, ¿no? Oye, Pancho, y luego llegaste a los Sidewinders y te convertiste en maestro de los hispanos que querían aprender inglés o tendrían que aprender inglés para pues relacionarse con sus demás compañeros. ¿Qué experiencia? Platícanos de algunos jugadores, platícanos qué fue tu experiencia dándole clases a gente, me imagino yo, en aquellos tiempos, pues te tocaron los baby backs, todos esos, ¿no? Poquito antes, me tocó fíjate, una buena experiencia porque en el complejo de Tucson estaba White Sox y Diamondbacks. Entonces, lunes, miércoles y viernes le daba clases a Diamondbacks, martes y jueves a White Sox. Me tomaba la hora de comer, de almuerzo, de Sidewinders, y me iba a darles clases de inglés. Entonces, sí, muy divertido porque yo creé mi propio currículum. Ahora hay algo más estructurado, obviamente, ¿no? Pero Claro. me tocó darle clases a Vicente Padilla, a Oscar Villarreal, a, o sea, Ay, Sergio Lizárraga, el Chipper Méndez, entonces a toda esa camada, a Duaner Sánchez, que incluso a Valverde me tocó darle clases. Papá Incluso grande. los papá veía en Grandes grande. Ligas y me gritaban, pero no sé mi nombre, me decían, teacher, teacher. Entonces Oye, fue Francisco, divertido. entre esos nombres, mucho fiestero entre esos nombres, ¿eh? Sí, sí la tomaban en Claro. serio, acá la neta. ¿La tomaban en serio o era más así estilo Chavo del Ocho con el profesor Longaniza? Fíjate que como jugaban a las 11 de la mañana, mucha gente no sabe que juegan a las 11 de la mañana en lo que es Extended Spring Training. Llegaban cansados los Sí. muchachos, entonces yo llegaba con una pizza y sodas, en veces, en ocasiones, no todo el Pues tiempo. ya. Entonces ya, pero a ellos también les daban comida. Ya pobrecitos porque jugaban en el solazo, pues. Y lo tenía que ir a Sí, sí, aprender sí. inglés. Pero como yo aprendí inglés con mi maestro de ESL, fue con música. Entonces llevaba mi grabadora, llevaba un CD y les repartía las letras de las canciones. Y así empezábamos la clase. Entonces ya después era pura conversación, pues. Entonces, eso fue parte de la estructura que los llegué a conocer muy bien. Incluso Byung-Hyun Kim andaba por ahí en esos entonces y entre otros peloteros. ¿Ah? Ah, el cerrador de Diamondback, sí. Fíjate nomás, entonces, maestro, pudiste haber corrido hasta para alcalde o gobernador, a lo mejor te hubiéramos ayudado ahí en una campaña política, Francisco. ¿Qué tal? Qué bien, qué bien. Pero Bueno, nada como el entonces, béisbol, ¿no, Pancho? No, claro. nada, regresaste a lo que te apasiona, que es el rey de los deportes. Entonces llegas a Diamondbacks, hablamos de eso, se te dio la oportunidad de colaborar ahí con Miguel Quintana, Oscar Soria, Richard Sainz, pero luego eso te da la oportunidad de también trabajar con otros equipos en juegos selectos, ¿no? Había otros equipos que también estaban buscando tener ese impacto en español, ¿verdad? Sí, mira, ya para ese entonces dejé Sidewinders y me fui a trabajar Telemundo tiempo completo, un poquito en ventas de publicidad, pero también ya hay noticias en deportes. Después viene NBC y compra Telemundo, donde Telemundo ya se hace una estación, una cadena ya un poquito más con más infraestructura, tecnología y demás. Entonces, eh, estuve en Telemundo 10, 11 años como presentador de deportes, un año como en noticias, pero en ese entonces, como trabajaba en Tucson y éramos tipo familia, en ese entonces mi trabajo era tiempo completo con Telemundo ya, presentar noticias 5 y 10, pero a la vez narraba, fíjate, empecé a narrar Cerveceros de Milwaukee, Minnesota Twins, Rojos de Cincinnati, narraba también a los Arizona Cardinals el halftime report, hacía el medio tiempo,
narraba a Universidad de Arizona fútbol americano, básquetbol de mujeres, softball y béisbol. O sea, no muchos Wow. juegos, pero selectos, ¿no? Entonces, y fue cuando recién Larissa y yo nos casamos también, que nos cambiaron a Phoenix y hacíamos todo eso. Entonces, o andaba en Milwaukee, o en Minnesota, o en Cincinnati, o en Tucson, narrando la Universidad de Arizona. De repente, el halftime report de los Cardenales me lo aventaba desde Oakland, o desde Milwaukee, o desde otro lugar. Pero incluso en Telemundo me dieron un premio porque por asistencia perfecta. No le fallábamos al trabajo. Oye, tú salías el viernes, ponchabas de ahí de Telemundo y te montabas en un avión y así fuera a Milwaukee, a Cincinnati, hasta Kansas City, ¿no? Y Kansas City A ya cuando estaba narrar. con Y ahí Astros, vienes de empezamos regreso el con Kansas domingo. City. Con Kansas City empezamos, ya cuando estaba con Astros, nos dieron la encomienda de empezar la narración con Kansas City junto con Astros, ¿no? En una serie que empezamos ahí. Entonces ya estaba yo con Astros. Pero sí, en veces dejaba el segmento deportivo el viernes grabado y ya me iba a Milwaukee, ¿eh? Wow. Increíble, increíble. Bueno, entonces, mientras tú picabas piedra, finalmente, bueno, se da tu primera chamba de tiempo completo, un full time. Y eso fue en el 2008 con Astros, ¿no? Ahí se da la Fíjate que oportunidad de sí, que finalmente llegue Francisco Romero como la voz oficial en español de los Astros. fíjate que muy curioso porque en ese Adelante, Frank. entonces, ¿mande? Ok. En ese entonces, Cerveceros abrió el puesto de Director of Hispanic Marketing también, pero a nivel grande liga, obviamente. No, Minnesota, perdón, los Twins. Y narrador. Entonces iban a narrar como 40 juegos y lo demás iba a ser en marketing. Y Astros también abrió el puesto, pero de tiempo completo narrador. Entonces yo solicité para las dos. Cuando termina el Super Bowl, creo que fue el 3 de febrero en Phoenix, donde pierden los Patriotas contra los Giants. Al Los día siguiente gigantes. entrevisté con Astros y ese fue el día 4. El día 7 de febrero me ofrece Twins el trabajo. Entonces me puse a Ay, ay, negociar, ay. pero yo quería ser narrador de tiempo completo, entonces el de Astros no me lo ofrecieron hasta el 15 de marzo. Le tuve que decir a Twins que no, pero ya tenía el trabajo de Telemundo como reportero y ya entonces estaba bien colocado, porque para ese entonces ya estábamos de vuelta en Tucson como reportero de la frontera de Telemundo, así que a Dios gracias se me dio la oportunidad el 15 de marzo, íbamos rumbo al torneo de la NCAA con los Wildcats cuando nos dan la oferta para trabajar con Astros. En un año, en año complicado, Houston no le estaba yendo bien, Francisco Romero, y pues no necesariamente suples a otro de Tucson, ¿no? Francisco Ruiz, sino que por ahí en medio estuvo Adrián Chavarría, nuestro amigo y compañero de Houston Rockets, y luego llega Francisco Romero, ¿no? Pues sí, Francisco Ernesto Ruiz, el gran Paco él es de Naco, y vivió mucho tiempo en Canadá también. Incluso yo fui coach de su hijo en Little League, A Órale. él lo conocí cuando tenía una clase yo de medios de Espérate, comunicación. espérate tantito. ¿También fuiste coach? De béisbol, ajá. O sea, Sí. como dice la canción, un No minutos más. cualquiera. A mi hermano menor fui coach de él. Incluso lo hicimos zurdo a fuerzas por lo de Fernando. Órale. Lo Entonces, hiciste tú. fui coach de Ernestito. Bueno, ahora está en Ernestote, está grandote. Pero, ajá, fui coach de Little League de él. Y lo conocí a Ernesto. Incluso cuando lo contrató a Astros, fui a la reunión que le hicieron para cuando contrató. Entonces, Ernesto ya no está con Astros. Me contrataron a mí. Y sí estuvo Adrián cubriendo y también estuvo Enrique, que narra los Texans. Ese año, obviamente, cubrieron a Paco porque ya no, por su enfermedad, pero Una enfermedad. estaba indispuesto. Pero ya me contrataron a mí en 2008 y de ahí empiezo con Astros. Me quedo ya con Astros y en un tiempo narraba, bueno, Astros y después en el invierno me devolví a Tucson para seguir con los Wildcats porque me quedé con fútbol americano y básquetbol de Arizona Wildcats. Wow. Qué Tremendo. bien, qué bien. Y en el Entonces llegas en el 2012, 2008. no, en el 2012 empecé como con Televisa, como corresponsal, pero de la frontera. Así que también trabajamos para Televisa. Todavía Ya, hacemos algunos ya te reportajes, fuiste pero internacional.
Y ahora sí. Qué bien. Regresando a lo del 2008, esta estadía que arrancó ese año en Houston, Francisco, tú llegas, el equipo tiene récord ganador, gana 86 juegos tu primer año narrando a los Astros, pero luego en el 2009 empieza a cambiar la situación, empiezan los récord perdedores. En ese entonces hay que recordar que Astros pertenecía a la Liga Nacional, la división central de la Nacional. En el 2009 y 2010 de nuevo, récord perdedor, pero en el 2011, podemos decir, se les viene la casa encima, ¿no? Porque pierden 106 juegos. El próximo año pierden 107 juegos. Y en el 2013, que fue el primer año cuando ya se fueron a la Liga Americana, División Oeste de la Liga Americana, pierden, ¿qué fueron? 111 derrotas. Entonces, llegas muy bien, pero de repente se vienen tiempos muy pesados y para un cronista que el trabajo es tener a la afición ahí en ambiente y motivarlos que venga al estadio, tuvo que haber sido algo difícil, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa, el 2008 llegué cuando estaba la colita de lo que fue la Serie Mundial, ¿no? Estaban varios todavía que fueron a la Serie Mundial 2005 con Astros, y sí, pero, o sea, trabajando en béisbol todos los días, aunque pierdas esa alegría, ¿no? Estamos bendecidos, es una industria muy noble, donde estamos bendecidos de estar en el deporte. Pero sí, en cuanto al deporte en sí se refiere, pues sí, ¿no? O sea, tú ves a todo el mundo celebrar mientras tu equipo está. Incluso a ti te escuchaba en Serie Mundial, creo, en playoff con Rangers en aquellos entonces. Uh, pero sí, 3 temporadas que fueron 100 derrotas en forma consecutiva. Pero te voy a decir una cosa. Cuando llega la nueva gerencia a fines del 2011, nos venden un plan de reconstrucción y lo compramos, o sea, nos metimos dentro de ese plan y por primera vez me meto yo de lleno a lo que es saber un poquito más de lo que es baseball operations y es un mundo fascinante, lo que es en las entrañas de operaciones de béisbol. Obviamente no estaba yo dentro de las oficinas ni mucho más, pero teníamos a un gerente que hablaba español, teníamos y sinceramente nos explicaban qué era lo que estaban haciendo, lo compramos, nos metimos de lleno y aparte de eso, vimos los resultados. Era lo que no sabía mucha gente, ¿no? Mientras el equipo batallaba en el terreno de juego, el equipo encabezado del lado de la directiva, el arquitecto del equipo, Jeff Luna, un mexicano de padres americanos, pero nacido allá en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, él viene y empieza, como dices tú, a venderles esta idea y empieza a conseguir talento porque en el 2011 y entre el 2012 consiguen a jugadores como a un Carlos Correa, que fue la primera selección. Viene un George Springer. Terminan con un Dallas Keuchel, que hizo muy buen trabajo durante postemporadas. También Lance McCullers. José Altuve, el venezolano, que ha sido la cara de la franquicia por muchos años, ya había llegado, ya estaba en la organización, pero en el 2011 es cuando hace su debut. Entonces, esto se estaba cocinando y ese era el plan. Nunca, hay muchos equipos que dicen, estamos batallando, pero para taparle el ojo al macho, pues vamos a traer a fulanito y a este otro jugador para ver, nomás mandar señales a la afición de que por lo menos estamos intentando. Astros de lleno dijo, no, ahorita no nos está yendo bien, pero hay un plan en el que se está trabajando. No, sí, el primer pelotero que se firma fue Marvin González en un cambio, con Boston. Primero, creo que fue un 12 de diciembre, creo que el gerente llegó un 11 y el 12 ya tenían a Marvin en sus filas y así se fue formando. Altuve ya estaba, Springer ya había sido seleccionado, entonces estabas hablando de los que iban llegando. Altuve ya estaba, luego llega, pues, como dice Springer, Correa, llega Alex Bregman, Yuli, entonces se forma esa, lo que yo le llamo dinastía de Astros de Houston, donde pues poco a poco fueron encajando las piezas y mientras tanto el 2015 se llega a la postemporada. Tuvimos a 3 outs de eliminar a los Royals de Kansas City, un par de errores ahí, incluso ahí estaba Oliver Pérez en ese entonces, ¿no? Y Astros de Houston hace inmensidad de cosas que les puedo contar por días del por qué la franquicia
estuvo pensando, en inglés se dice out of the box, o sea, fuera de la caja, cosas que muchas veces en el béisbol no se veían, pero que Astros estaba haciendo para mejorar el rendimiento, el desarrollo y la actuación en el terreno de juego. Qué bueno que mencionas que te metiste mucho en el béisbol de operaciones, la verdad, porque la verdad a mí me apasiona todo ese mundo. Oye, Pancho, la situación, por ejemplo, antes del 2011, ¿cómo era la situación? Porque hablamos de los drafteados, Correa, todos esos fueron drafteados, el draft de aquí de Estados Unidos, pero en República Dominicana no tenían muy buena reputación con el trato a los jugadores. La verdad, contrataban a cualquiera, o sea, había gente que no hacía bien el trabajo en Houston para draftear a buenos jugadores, pero en aquel tiempo tuvieron a JD Martínez, tuvieron a Teóscar Hernández, que nunca brillaron con Astros, sin embargo, funcionaron en otros equipos. No, sí, fíjate que Astros tuvo muy buena relación en Venezuela, con las academias venezolanas, incluso Astros fue de los pioneros en Venezuela, y sí, en República Dominicana Después está del muy bien. 2011 cambiaron. ¿Mande? Después del 2011 mejoraron mucho, ¿no? No, sí, o sea, es que llegó una camada de personal, de personas con la analítica, las estadísticas y demás, que empezaron a evaluar peloteros de una forma diferente. Entonces, incluso se firman a un Framber Valdez, se firman peloteros en edades poco ortodoxas para lo que firmaban todo el mundo de los 16 años. Astros estaba firmándolos a los 17, 18, 19 años y poniéndolos en grandes ligas. Entonces, eso les funcionó muy bien. O sea, rankeaban a Astros en ligas menores como el equipo número veintitantos. Y de repente te salían novatos que, oye, ¿de dónde salió este? ¿No? Entonces, el equipo evaluador con las técnicas de Astros, pues funcionó muy bien. Oye, Francisco, fíjate que a mí me tocó estar en una feria de trabajos ahí en el centro de convenciones en Houston en el 2012. Estuve ahí con Rangers y recuerdo el espacio de Rangers estaba enseguida del espacio de los Astros. Y la gente que estaba parada para obtener información de los Rangers era una cola larguísima. Yo creo que debe haber visto no sé, unas 20, 25 personas esperando hablar con personal de los Rangers. El de los Astros, y lo recuerdo como si fue ayer. Si fuera ayer. Como si fuera ayer, tenía a 3, 4 personas. Llega Jim Crane, el propietario de Astros. Me acuerdo con su traje negro, corbata color naranja, y se para y cómicamente, ¿no? Entre comillas digo cómicamente, dice, hey, las cosas están cambiando, vénganse para acá. Las cosas están cambiando aquí con estos Astros. Y fíjate, dicho y hecho, eso fue lo que sucedió. De hecho, yo recuerdo en junio del 2014, estando en un Barnes & Noble en Texas, estoy viendo unas revistas y me topo con la revista Sports Illustrated. Junio del 2014. En la portada, George Springer bateando y decía sus campeones de Serie Mundial 2017. O sea, ya había gente que también había comprado fuera de la organización, estaba comprando esta idea de que los Astros estaban armando listos para pelear. y iban a hacer, sí, y vaya que se les hizo. Ahora, ¿leíste el artículo? No lo leí. Okay. Leí parte, leí porque hablaba mucho no quiso del draft. comprar la revista, no quiso comprar la revista, él compraba otro tipo de revistas en ese momento era Ranger. Entonces dije, ahí está, tienes que ver el artículo, está en línea. El artículo está enfocado en una persona, en Sigmund Dog, que él trabajó para la NASA y fue dealer en Las Vegas de cartas. Tienes que leer el artículo porque él ahorita es el segundo a bordo con Orioles. Tienes que leer el artículo. Leyendo el artículo hoy en dando día. Resultados allá también. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Lo lees ahora y dices, te transporta a del por qué ese artículo. Y este señor llegó por Luna, ¿o no? Porque Luna llega de Cardenales de San Luis. Correcto. Él estaba con Cardenales. Y recuerdo que cuando se hizo esa contratación, fue una contratación también un poco controversial porque Luna llegaba sin experiencia en grandes ligas, pero su relación por medio de, creo que el hijo del propietario, alguien muy alto dentro de la organización de Cardenales, lo conocía, se le abre la puerta y después llega a Houston.
pero cuando llega a Houston, me acuerdo que muchos decían, bueno, este tipo no sabe béisbol, pero sabía números. Él ya había sido exitoso con Cardenales. Cardenales gana ¿cuánto? El 2012, algo así, ¿verdad? Por ahí. Él fue el Sí. que contrató a esos muchachos. Incluso, él era el director de procurement, se le llama, obviamente, de contratar a los peloteros. O sea, Cardenales, bajo su mando, fue la organización que tuvo más peloteros en grandes ligas desarrollados por ellos mismos. Entonces, eso fue lo Sí, que fue atrajo a Houston. la camada de John Jay, Lance Lynn, todos esos llegaron y Cardenales fue el que tumbó a Rangers en la Serie Mundial en el 2011. Sí, Con Tony La Russa al mando, ¿no? Con Tony La Russa al mando. Tony La Russa. Es que mucha gente piensa que ya es culpa del manejador, no, es culpa de toda la organización, de cómo se arma desde el principio, ¿no? Sí, por desde eso atrás. cuando se ríen, cuando quieren sacar algo del manager de los Dodgers, no, es un gran manager. O sea, es un conjunto de toda la organización, como bien lo dices tú, ¿no? O sea, ya el elemento humano es el que va a brillar o a no brillar en el terreno. Claro, ¿no? Y tiene No que le tener digas a Arturo ciertas... porque no le digas a Arturo porque te va a sacar el póster de Dave Roberts. No, para nada, no, yo Tiene un póster con la a firma. todos menos los Dodgers, pero pero la situación sí, o sea, es parte del show. Mucha gente piensa que nada más es lo que estamos viendo en el partido, pero atrás de eso hay muchas cosas. No, incluso de las cosas que les digo que hizo Astro de Houston, por ejemplo, así él nunca jugó pelota, lo uniformaron y lo llevaron a ligas menores para que viera lo que se siente estar uniforme y ser coach. Astros empezó con la práctica de los piggyback, los lanzadores piggyback. En lugar de tener a 5 abridores en ligas menores, tenía a 12 y se combinaban 4 innings y 5 innings. Incluso con el sistema piggyback, Astros ganó la Serie Mundial con Lance McCullers y Charlie Morton. Y aparte, el último out llegó en el shift, cuando se mueve la defensiva especial. Altuve estaba cargado a un lado para llevarse esa pelota. Con lo que Astros de Houston impulsó, fue como ganó esa Serie Mundial. O sea, entonces, a lo que voy con este comentario es que estando dentro de lo que es el sistema y preguntando, llegaba siga a la cabina de nosotros y Alex y yo lo exprimíamos, o sea, con preguntas porque ellos son los que saben, ¿no? Claro, muy interesante. La analítica fue lo que le dio, ya dijiste, el 2017 se les hace lo que dijo Sports Illustrated, ganan la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia, venciendo a los Dodgers en 7 partidos. A mí, Francisco, me tocó estar en el 5º juego de esa Serie Mundial en Houston. El juego maratónico, que creo que duró 6 horas. Y déjame decirte que de todos mis años que de fan y como empleado de varias organizaciones de equipos profesionales, ese es el partido donde más cansado salí de las emociones, que yo fui como fan nomás, ¿no? A ver la Serie Mundial. Que a todo dar, Dodgers, Astros, pero fue un maratón y se iba arriba Dodgers y de repente regresaban Astros y fue el sube y baja todo el juego y así fue la serie, ¿no? Mira, una gran experiencia en Serie Mundial, ¿eh? Como familia te digo, porque trabajar en béisbol no es trabajo, es un estilo de vida. Salíamos del estadio, pues con todo eso cansadísimos porque todo lo que sucedía. Sin embargo, llegamos a la casa, no nos podíamos dormir por toda la adrenalina. Después dormía uno y no te podías levantar por todo lo cansado y tenías que levantarte para ir al juego porque tienes que ir muy temprano. Y así toda la Serie Mundial esa, o sea, una adrenalina espectacular y todo mundo, entre peloteros, familiares y demás. Fue para nosotros como familia, para mi hija Larissa y yo, algo espectacular, algo, o sea, que no se puede describir, pero así con adrenalina y después un bajón y tienes que levantarte, ir otra vez, alistarte, emocionarte. Entonces, algo espectacular. Sí, para la gente que nos sigue en Facebook y en YouTube, ahí vemos imágenes de Springer y compañía celebrando el 7º juego por allá en Los Ángeles, tumbando a los Dodgers, que, bueno, esa temporada, el 2017, fue un año muy controversial. Todavía no quiero hablar de eso,
porque la gente que ha seguido Astros y sigue el béisbol de Grandes Ligas sabe que hubo mucha controversia por obvias razones ese año. Yo me voy al 2018, siguen ganando los Astros, ganan 103 partidos, después pierden el campeonato de la liga contra Boston, también muy cerrada la serie, 4-3 la pierden. En el 2019 ganan 107 juegos, todavía bajo Hinch, y pierden la serie mundial contra Nacionales. Así que ustedes seguían llegando, Francisco, pero pues quedándose ahí un poquito cortos en esos 2 años, 2018-2019. No, sí, equipo, incluso Alex Bregman, un batazo que le capturó el jardinero de Boston, creo que con la casa llena, ese batazo pica y eliminamos a Boston. Y luego después del 2019, todos los juegos se pierden en casa, tanto para Nacionales como para Astros de Houston, y se pierden todos los juegos en casa. Astros llegó a casa con 2 juegos por ganar y se perdió el sexto y el séptimo en ese entonces Minute Maid Park. Pero pues es serie mundial, ¿qué te puedo decir? Es también la algarabía y demás. Incluso en serie mundial vino el güero Canelo y Luis de Nojean, estuvieron por ahí, nos trajeron unos borritos, pero sí, espectacular la actuación de estos chavos. El line-up de Astros, el del 2019, déjame decirte, de impresionante. Los mejores en Grandes Ligas. Y deja tú la rotación que tenías el 2019 con Verlander, Greinke, Garrett Cole, imagínate. En el nombre eran más que los del 2017, Pancho. Mande. En el nombre, en la alineación, el nombre eran mejores jugadores que lo que tenías en el 2017. No podías fallar, tenías que ganar esa serie mundial. Y era lo último, era la colita de Nacionales, porque Nacionales, para mí Nacionales desde el 2012, 13, era el equipo favorito de ganarlo todo. Sí. 14, Exacto. 15, 16, yo Nacionales, y no la hacía. Fue el último suspiro para Nacionales con ese equipazo que tenía. Con Bryce Harper, con Anthony Rendón y compañía. Pero Harper ya no estaba. No, Harper ya no estaba. No, ya se había ido, bueno, fue Rendón entonces. Y Soto, Rendón y Soto creo que eran los Soto dos importantes. Y Strasburg. Muy jovencito, 19 años por ahí Juan Soto, ¿no? Sí. Wow. Y el parador en corto, Trey Turner también era un buen jugador. Ahí un tercer strike que no contó el umpire, a Soto. Lo bueno es que ya vienen los robots, según Manuel Lizárraga, y hasta la voz les hizo. Según Manuel Lizárraga ya está grabando ciertas voces para los robots que van a estar en los próximos años. Va a ser la voz oficial. Muy bien, entonces pasamos de la temporada 2018, llega la temporada baja, temporada muerta del 2019, y en noviembre se empiezan a escuchar rumores. Y en esta entrevista, en esta edición especial con Francisco Romero, Francisco, tú has visto que tenemos un segmento que se llama el Pero Cómo. Así que antes de hablar de esa controversia, vamos con Pero Cómo. Llegó el momento de la sección increíble del programa. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Entérate de lo increíble e inexplicable aquí en Al Ritmo del Béis. Ahí está el segmento Pero ¿cómo? Noviembre 2019. Astros ya tiene una serie mundial, ya ha hecho buen trabajo, llega a postemporada, como acabamos de hablar en el 2018-2019, pero después de esa temporada, un ex lanzador relevista de Astros le da una entrevista a Ken Rosenthal de The Athletic, donde hace unas declaraciones y habla de que durante la temporada 2017 y la temporada 2018, el equipo de Astros utiliza un equipo electrónico donde tienen una cámara, según él, que está apuntando detrás de la barra del jardín central hacia home, está robando señales. Esa información se está mandando a un cuarto detrás del dugout de los Astros y por sonidos con un bote de basura están mandando señales al bateador. Esa es una declaración explosiva. Todo el mundo empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo es posible? Para empezar, Francisco, ¿qué recuerdas tú cuando quebre esa noticia?
pues se me hizo extraño, ¿no? Porque principalmente, pues jugadores son buenísimos los jugadores, uno los ve todos los días llegar a mediodía y entre los vestidores y practican muy fuerte. Realmente sí dije, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Pero de repente dije, pues vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que sale de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el... ¿Tuviste algo raro, Francisco? Porque te metiste directo a las operaciones en el 2012, nos platicas y eso. ¿Tuviste algo raro? O sea, algo que no hayas visto en otros años. No, todo lo normal, ajá, lo normal de los peloteros, llegaban, o sea, y muy dedicados, eso sí, este grupo de chavos dedicadísimos. La verdad es que incluso decía Dusty Baker que es el grupo de jóvenes más sanos que él con los que ha convivido, porque estos muchachos echan toda la carne al asador. Y yo creo que esa era la sorpresa de todos, ¿no? Los que seguimos el béisbol, porque mirábamos el roster, oye, este es un equipazo, no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. La organización en sí, Francisco, me imagino que tuvo que ver alguna junta, algo dentro de la organización como un damage control que le llamamos, ¿no? Hey, si llegan a preguntar, porque eso son declaraciones serias de un ex pelotero de Astros. Claro, no, en realidad yo nunca estuve en una de esas juntas ni demás, eso como se fue desarrollando. Pero si nos damos cuenta, al pasar el tiempo, ustedes sacan eso a relucir, pero al pasar el tiempo, hemos visto que cada vez más peloteros hablan de lo que sus equipos hicieron, de cuál fue la práctica. A esto yo le llamo que fue una práctica sistemática de los tiempos. ¿Por qué? Porque si bien hicieron algo mal o que rompieron las reglas, querían que todo el mundo lo estaba haciendo, si lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo. Ahora, entonces, de nuevo repito, práctica sistemática de los tiempos, porque, pues, repito también de nuevo, muchos peloteros han salido y dicen, nosotros hacíamos esto, nosotros hacíamos esto otro, nosotros hacíamos esto otro, pero fue algo, bueno, decir explosivo, porque ¿qué pasó? En 2017, si usted sigue en el básquetbol colegial, en el torneo de la NCAA, Arizona, los Wildcats derrotaron a 3 number 1 seeds en el 97. ¿Qué pasó con Astros? ¿A quién derrotó? A Boston, a Yankees, a Dodgers. Equivale a 3 number 1 seeds de un torneo de la NCAA. Por algo fue explosivo. Pero lo que tenemos que hacer es irnos un poquito más atrás. Yo no estoy dando ninguna excusa, solamente exponiendo lo que es. Ahora, tú dime, Jerry, ¿cuándo fue la última vez que bateaste una recta de 90 millas por hora? Hace como 2 semanas, aquí me fui a jugar al... No, Manny Blue, no. Tú dime, Arturo. Estamos hablando... para allá iba yo. Arturo, si a ti te telegrafían un lanzamiento rompiente, ¿dónde va a caer? No, va a caer en el guante del catcher, porque de todas maneras no le voy a dar. Así es, yo estoy de acuerdo contigo, Pancho. Lo que a mí te voy a decir una cosa, lo que a mí me encabrona es que la gente de los medios de comunicación tratan de ensuciar de más algo que en todos los equipos sucede. Para mí, es que no jugaron béisbol nunca, no jugaron ni con las cabecitas de las muñecas. Es gente ignorante que no sabe cómo se juega el béisbol y habla de más. Hemos escuchado de todo. Y es por eso que para mí se ganaron los fans más llorones de todo el béisbol, los de los Dodgers, porque apenas se acaban de ganar un campeonato y ya dije, todo el mundo se acuerda del 2017, pero para eso, Francisco, para eso los tipos eran unos atletas y era el mejor equipo que existía en el 2017. No, y te voy a decir otra cosa. Para un escándalo nos tenemos que ir más atrás, ¿ok? Cuando empezó todo esto de la tecnología. ¿A ustedes se acuerdan ¿saben quién es Chris Corral? Chris Corral. Correa, el que estaba con San Luis. Correa, perdón. Correa fue el que entró a la base de datos, le robó la base de datos a Astros y terminó, lo mandaron hasta la cárcel por casi 4 años, creo, ¿no? Escándalo, pero como no se ganó a 3 de los equipos más populares, no se hizo tanto escándalo. Oye, Pancho, pero les hubieran quitado el campeonato, ¿no? ¿Por qué no les quitaron el campeonato del 2017? Es que es una caja de Pandora.
No Sí. quieres No, abrir. mira, es que esto de andar robando señales no es cosa, siempre se ha hecho. El problema aquí y el hecho porque se hizo mucho más grande fue que fue por la tecnología, fue una tecnología muy avanzada la que utilizó Houston. Pero eso de Sí, andar la robando verdad es que señales, sí, eso por sí, años. sí rompieron reglas, o sea, nadie los está excusando. Así Ajá. es. Ujú. Major League Baseball estableció reglas, pero las rompieron. Y entre más uno está en este ambiente, uno se da cuenta como los peloteros hablan de otros equipos, lo que hicieron ellos, pero documentado. Major League Baseball tiene 4 o 5 equipos. Incluso Diamondbacks con un reloj le dieron una palmadita a Boston, a Yankees. Son Boston. los únicos que puedo mencionar porque son los que oficialmente han dicho. Pero pues se sabe de otras cosas mientras los peloteros hablan, que yo no puedo opinar de eso porque realmente yo no tengo pruebas de nada de eso, ¿verdad? Pero los que sí puedo opinar son los que Major League Baseball ya mencionó anteriormente. Entonces, eso es muy difícil. ¿Tuvo impacto o no? Pues quién sabe, pero la verdad es que yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, sin excusar lo que sucedió, pero fueron básicamente prácticas sistemáticas de esa época, ¿no? Sí, y desafortunadamente eso, bueno, le tocó costando el trabajo a Jeff Luhnow, al gerente general, porque en enero es cuando sale MLB y dice, bueno, sí hemos comprobado que hubo chapuza, aunque Luhnow y Hinch no tuvieron nada que ver en esto, fueron los jugadores, fue plan de los jugadores, pues alguien tiene que pagar los platos rotos, se va Luhnow, le cuesta el trabajo a AJ Hinch, porque fue a horas después de la declaración de Major League Baseball que a Jim Crane y la directiva despide a los dos capitanes, podemos decir, del equipo. Un Alex Cora también termina saliendo del equipo, al mismo Carlos Beltrán, que ya le habían dado el trabajo, su primero como manager con los Mets de Nueva York, le quitan esa oportunidad y bueno, fue un dominó, un efecto dominó, ¿no? No, sí, claro, entonces tuvo su efecto y aún así Astros sigue ganando, ¿eh? Era Sigue, a o lo sea, que sí. Adelante, Arturo. sigue ganando, sigue obteniendo triunfos, a pesar de que se castigó, expulsaron gente. A Hinch lo expulsaron un año de trabajar. Hoy Hinch es un manager exitoso, ha construido un buen equipo con los Tigres de Detroit y los Astros siguen trabajando a su manera, tienen su estilo y siguen siendo exitosos, ¿no? Sí, fíjate, siguen siendo exitosos. Nos sentimos afortunados de estar ahí porque, dime tú, aparte de los Dodgers, ¿qué otro equipo en la última década ha sido exitoso? Gana Serie Mundial, vamos a irnos al 2015, Royals, ese equipo se desapareció. Gana Serie Mundial el equipo de los Cubs, equipazo, jugadorazos. Y yo los hacía 2016, ganando 3, 4 series mundiales, 18. desapareció. Entonces, gana Boston 18 y Astros continúa igual. Los dos equipos más consistentes que hemos visto la última década son Dodgers y Astros, ¿no? Y Astros, pues fue una dinastía. Hoy vemos caras un poco diferentes, pero ha sido una dinastía. Pero bien mencionaba Arturo, se sigue trabajando en el mismo sistema, con los mismos tipos de desarrollo de peloteros, por ende los resultados han estado ahí. Hemos visto esta campaña de votar a 3 novatos, vimos a Cam Smith que llevó en el cambio por Tucker, Paredes, entonces se sigue obteniendo ese talento de acuerdo a lo que los scouts y lo que el front office está buscando para que sean exitosos. ¿No? Y en cuanto al sistema, bueno, para mí, a los que nos gusta el béisbol, creo, a los románticos del béisbol, dijo Lizárraga, Manuelo, le mandamos saludos, pues es mejor Astros de Houston porque no invierte, incluso se deshicieron del tercera base, no lo firmaron, ¿no? Decidió firmar ahora con el equipo de los Medias Rojas de Boston por el dinero. Es decir, hay un límite salarial, trabajan bastante bien, tienen su teoría y les funciona. El caso de los Dodgers es a base de billetes. O sea, ¿quién es el mejor pitcher? Lo quiero. ¿Quién es el mejor jardinero derecho? Lo quiero. A final de cuentas, eso es más fácil trabajarlo con dinero. Pero los Astros de Houston trabajan pensando las cosas. No llegó Isaac Paredes nada más porque sí, sino que es un hombre que jugaba para un equipo contrario, que tenía bastantes jonrones bateando para el jardín izquierdo del estadio de los Astros. O sea,
todo tiene un porqué en la contratación de Isaac Paredes, por ejemplo. No, sí, todo tiene un porqué. Y si te fijas, ¿quién sale de Astros? Sale de Astros, primero que salió fue Dallas Keuchel. No se contrata a Springer. A Carlos Correa se va. Entonces, y siguen siendo exitosos. Pero llega, obviamente, el Yuli, llega Jeremy Peña, vemos a un Hunter Brown ahora, un Spencer Arrighetti, Cam Smith que está batiendo muy bien. Entonces, se reemplazan y lo están haciendo sistemáticamente también, ¿no? Llegó Tucker, obviamente Tucker ya fue cambiado, pero pues haciéndolo de esa manera. Un Framber Valdez, ¿qué se puede decir de Framber Valdez? Que no fue firmado con tu típico de 16 años, a un Yainer Díaz que en un intercambio con Cleveland lo obtuvo Astros y ahí está como un, para mí Yainer Díaz va, ojalá, para mí va a ser de los mejores catches en el futuro. Actualmente tiene mucho power, es buen receptor, entonces estamos viendo otra camada de Astros que está sobresaliendo. Sigue la mata dando con los Astros, los números no mienten. Desde el 2015 han tenido temporadas ganadoras en 9 de 10 años. Han ganado la división del oeste de la Liga Americana en 7 de las últimas 8 temporadas. 2 títulos de Serie Mundial, la del 2017 contra Dodgers, vuelven a ganar en el 2022 contra Filadelfia. Y hay que no olvidar que perdieron también 2. Pierden en el 2019 y otra vez en el 2021. 7 temporadas consecutivas llegando a jugar por el campeonato de la liga del 2017 a 2023. Como que te mal impusiste tú, Francisco. Tú empezabas la temporada y ya tenías todo programado hasta noviembre, por lo que veo. No, fíjate que sí, son temporadas largas, pero muy divertidas, ¿eh? Incluso en 2017 mi esposa me dice, Larisa, vamos a llegar a la Serie Mundial, voy a ahorrar mi dinero y comprar lo que quiera de Serie Mundial. Dicho y hecho, llegó con su paca de dinero a la tienda a comprar lo que ella quería y regaló mucho y demás. Entonces, sí, no, de nuevo repito, estamos bendecidos en este trabajo, en esta industria que es tan noble y que nos ha dado bastante, no solamente para gozar, pero para compartir también, ¿verdad? Entonces, trabajar en deporte en sí es bonito. Ahora trabajar para una franquicia exitosa, imagínate, mi hija estuvo ahí el 2022 en contra de los Phillies en el no-hitter. Ella que llegó al año y medio al Minute Maid Park, ahí bateaba, corría y las bases y en los Family Days con los jugadores y demás. Llega a presenciar un no-hitter en la historia, el segundo en la historia de Grandes Ligas en una Serie Mundial. Me hace FaceTime mientras estoy narrando. Esas cosas son bonitas, cosas que no se olvidan, pues. Le gusta mucho andar en gira con Astros porque nos acompañan las patrullas y nos escoltan y demás, ¿no? Eso es su highlight. Entonces, todas esas cosas que vive uno tras bastidores, pues son para el recuerdo, ¿no? Y son vivencias que pues uno se gana, ¿no? Nunca se olvidan, qué bien. Háblanos un poquito más, Francisco, sobre este equipo de Astros, específicamente Paredes, el de la H, sonorense, haciendo buen trabajo en la esquina caliente, y también un viejo conocido nuestro, Christian Walker, en la otra esquina y en primera base, Christian. El de la doble H, porque es Hermosillo y Houston, Isaac Paredes. No, un buen chavo, hemos hablado con él, chavo centrado en lo que es el trabajo de pelotero, y lo vemos, tuvimos a su papá en la cabina, muy familiar, así que nos agrada mucho escuchar a Cristian Nodal cuando viene a batear, ¿no? Entonces, pero también hemos tenido otros mexicanos como lo fue José Urquidi, espectacular, Héctor Neris de Dominicana, pero el equipo actual con Walker, buena adquisición de Astros, entrando en ritmo ofensivo Walker, que ustedes lo conocen muy bien, pero pues espectacular la dupla en la lomita de los disparos, que es Hunter Brown y Framber Valdez. Arrighetti se lesionó desafortunadamente, y el relevo ha estado trabajando Brian Abreu, es todo un caballo, un jovencito muy educado, muy especial, y que se dice Josh Hader. Fíjate que a Josh Hader lo estaba reclutando Paredes hay que decirle a Rodrigo López, para el equipo mexicano de World Baseball Classic. Le digo, ¿por qué? Porque estoy casado con una mexicana y mi hijo es mexicano. Puede que califique, ¿eh? No sé, ahí no sé si califico o no. Oye, a los románticos no les iba a gustar eso, Arturo.
Sí, pero hay que ponerlo, hay que tomarlo en cuenta entonces. A Josh Hader, imagínate. Dice, he's been recruiting me all along. Dice, y le digo, ¿cuál es la conexión? ¿Por qué ya me dijo por su esposa y por su hijo? Pero Porque se la lleva comiendo en el Arandas. oye, es comercial, ese le toca a Peña. Sí. Pero bueno. Ah, muy bien. Oye, no, pero Hader, sin duda alguna, un joven, lo ves en la lomita, ¿no? Alto, delgado, espigado, con un brazo de 100 millas por hora, pero muy centrado, muy, o sea, talento, pues está ahí. Vimos a un Randy Johnson de esa estatura casi, ¿no? Pero sí un equipo muy completo y Altuve, fíjate lo que ha hecho Joe Spa y la gerencia. Altuve lo mandó al jardín izquierdo. Lo que hace eso es que tú vas a rotar a Altuve, a Álvarez, a Rogers y a Dubón. A esos 4 los vas a rotar con 2 de ellos como bateador designado. Los mantienes fresco. Todo, o sea, cuando uno habla con el manager ya te das cuenta del por qué las cosas, ¿verdad? Entonces me decía Joe Spa, sí, el año pasado al principio de campaña los cansamos mucho. Dice, ahora los rotas a todos. Un día él tuve como bateador designado, otro día Álvarez como bateador designado y Rogers y Dubón en los jardines y en la segunda base. Entonces, ese tipo de estrategia se está aplicando ahora. Bastante bien, ¿no? Y también es importante, ¿no? Un puertorriqueño dirigiendo a los Astros de Houston. Difícilmente un manager puede ser latino y exitoso a la vez. No sé, veo a Alex Cora que no ha funcionado realmente su trabajo en Medias Rojas, que viene también de la escuela de los Astros de Houston, pero es esa situación que hay ahí con los latinos en cuanto a los instructores. Pancho, está este muchacho, el otro puertorriqueño, ¿no? Que jugó para nosotros acá, Alex Cintrón, sí, está Cintrón, y ahora está también Tony Perechica, ¿no? Entonces, hay latinos que están apoyando al equipo de los Astros de Houston. Es algo especial de la gerencia, ¿no? Que confíe en los latinos para confiar en este equipo, para que brille este equipo de los Astros de Houston. Sí, pues es que el talento latino está ahí, y aparte Joe Spa él mismo ha dicho, ha aprendido de viene de buenas escuelas de managers, y aparte él era el que corría todo lo de Spring Training. Spa nació para ser manager, digo yo, ¿no? Porque pues viene con todo eso y lo vemos dirigir y hacer estos diferentes cambios. Hoy Peña está batiendo como primero, Altuve como segundo. Entonces, y aparte él se abre a escuchar a los peloteros por sugerencia de Altuve, ¿no? Eso, entonces ha funcionado, ha caído muy bien con los peloteros y obviamente tiene varios años aquí ya. Él venía de Yankees y llegó hasta el 2018, si no me equivoco, y entonces se ha encajado muy bien con Astros de Houston y con los muchachos, ¿no? Así es. Oye, Francisco, ya mirando esta temporada, Astros, obviamente, para muchos sigue siendo la división del oeste de la Liga Americana, sigue siendo de los Astros. Tienen que pasar por los Astros. ¿Cómo la ves tú? ¿Necesita algo el equipo en cuanto a otros rivales? ¿Cómo se compara este equipo de Astros y cuál es tu pronóstico, quitándote la gorra de locutor y empleado de Astros? ¿Cómo la ves? Mira, te voy a decir una cosa. Angels tiene muy buenos jóvenes, muy buenos jóvenes. A mí me gusta mucho Happy. Tiene muy buenos jóvenes que si siguen encajando las piezas, este año tal vez no, pero en los próximos años va a estar muy bien. Atléticos tiene muy buenos jóvenes también, muy talentosos, pero la división está entre Astros, Marineros y Rangers en estos momentos. El mejor picheo es el de Seattle. O sea, pero creo que ya tuvo un lesionado. Aquí la clave son las lesiones, Rangers tiene muy buena ofensiva, pero el año pasado se quedó corto. Entonces, Astros sigue tapando esos huecos, O sea, quitándome la gorra, siendo sincero, analizando la división, está entre esos 3. Y si le caen más lesiones a Seattle, cuidado. Astros ya se lesionó a Righetti, a él subió un novato como pitcher. Entonces, la clave de las lesiones para los 3 equipos que hay mucha equidad entre los 3, están muy parejos entre los 3 en diferentes aspectos, pero sí están, esos 3 van a dar la batalla. Y recordemos hace 2 años, el último fin de semana, uno ganaba la división, otro iba al wild card y el otro quedaba fuera. Cualquiera de esos 3. Entonces creo que va a estar así de cerrado esta temporada.
Perfecto, sí, vamos a ver qué pasa con los Rangers y los Marineros de Seattle, pero Houston a su paso, ¿no? Sí. Y de nuevo repito, Oakland y Angels, cuidado, porque vienen con buenos muchachos. Muy bien, No va a estar tan Francisco. floja la división como antes, ¿no? Porque sí, Oakland, pues con el famoso Moneyball que se vino para abajo, y viene a futuro, viene una división más complicada. Cuando se lleguen a mudar a Las Vegas, me imagino yo que le van a invertir bastante dinero al equipo de los Atléticos, y Anaheim, como tú dices, buenos prospectos, ¿no? No, sí, va a ser ahorita hay mucha paridad entre los primeros tres, entre esos tres, pero no, deja tú que lleguen a Las Vegas y poco a poco se va a construir ese equipo, y es lo que sucede en Grandes Ligas, cuando tienes un nuevo venue, una nueva infraestructura, pues hay tendencia a que inviertes un poquito más, ¿no? Y más en Las Vegas, ya que entra el dinero del casinito ahí. Así es. Muy bien, muy bien. Algo más, Francisco, algo, por ahí escuché que andas con algo de la música, algo así, ¿no? un rumor por ahí que a lo mejor luego te vemos en Viña del Mar. No, pero antes de seguir con ese aspecto, déjame decirle, en Facebook estoy creando mucho contenido de Astros para que los quieren seguir en mi propio personal, ¿no? De Francisco Romero, háganle follow ahí para que vean quiero hacer más de tras bastidores y demás para mostrarle al público lo que vivimos, compartir lo que vive un narrador de Grandes Ligas, ¿no? Y entrevistas con los muchachos y demás. Pero fíjate que bueno que saca ese punto de lo que es la música. Mi hija canta y mi hijo también, los dos, ¿no? Entonces yo quise entrar al quite, pero como yo no sé cantar, yo te puedo narrar 1, 2, 3 innings si quieres, ¿no? Pero cantar casi no. Pero nos metimos a lo que es inteligencia artificial, escribiendo algunas estrofas, notas, canciones, y aprendiendo inteligencia artificial, me di cuenta de que podíamos componer corridos, hacer canciones y demás. Y déjame contarte, saqué 6 canciones y las produje. Entonces, y una semana después ya estaba en la radio en Houston. O sea, obviamente con amigos como ustedes que trabajan en radio y demás, pues hicieron el favor de tocar un par de canciones ahí. Pero lo que es la tecnología, eso es lo que voy. Los chavos de hoy, bien armados con esta tecnología, pueden hacer 1000 cosas. Uno que ya no está tan chavo las puede hacer. Los chavos hay que exhortarlos a que sigan esas tecnologías para que hagan bien en su futuro. Y yo saqué 6 canciones, obviamente en el sistema injerté mi voz, porque es mi voz modificada, pero pongo la letra y con este programa se crea la música y la vocalización de la canción. Así que entonces, si yo ahorita ando manejando en las calles de Houston, prendo la radio en español y de repente sale una canción del cantautor Francisco Romero en el cuarto mercado, o ya es 3, yo creo que es el tercer mercado más grande ya en Estados Unidos con tu música, Francisco. Lo único que puse otro nombre al álbum, le puse Frankie Montemayor. Frankie Montemayor. Y eso buenos temas, muy buenos temas. Que si quieren escuchar las canciones, vayan a YouTube, están en todas partes, Spotify, YouTube, Apple Music, Frankie Montemayor. Incluso si haces un video de TikTok o de Facebook y le quieres añadir música, búscale Frankie Montemayor y te van a salir las 6 canciones que están ya en el sistema. Pero sí, le puse ese nombre, obviamente, pues tipo hobby, ¿no? Tipo ver qué sucede. Pero sí, es impresionante lo que te da la tecnología y la inteligencia artificial. Así que están bajo Frankie Montemayor las canciones que logramos producir. Así que no sé si tienes una por ahí, pero ya mis amigos acá en la radio me están tocando. Fíjate que te la voy a deber, traté de subirla al sistema y no me permitió, Francisco, pero tenlo por seguro que sí, vamos a seguir hablando de esto para que te sigan ahí en el Spotify. Me imagino que también estás en Apple, en Amazon. Muy bien, no, pues felicitaciones. Y fíjate que le mandé estos temas a varias personas y le dije, oye, ¿qué te parece? Escucha esas canciones, dime que si hay futuro o no. Sí hay futuro, ¿quién es? Me decía. Oye, fíjate, y nosotros cantando karaoke, y ni así. Qué bárbaro. En karaoke yo les digo siempre, te voy a narrar un inning o 2 si quieres. Oye, hay que traer la guitarra para la próxima, ¿no? No, sí, claro. Hay que entonarnos bien. Pero ¿cuál es tu grupo o tu artista favorito, Pancho? ¿Mande? ¿Cuál es tu artista favorito? Fíjate que yo crecí en Nogales de chiquillo escuchando rock,
escuchaba AC/DC, Rush, los Beatles. Una vez crucé a Estados Unidos, ya me gustó la música mexicana. Entonces, pero yo escucho de todo, incluso hasta fui breakdancer y Esto no lo sabía. pero me gustaba, yo escuchaba mucho Michael Jackson, los ochenteros, ¿no? Y hoy en día, sí. pues, escucho mucho a Nodal, Karim León, incluso en su momento hasta country, bailábamos en Tucson. Entonces, un poquito de todo, o sea, la música es vida y para mí no hay un género que nomás escuche, yo puedo escucharte de diferente música, ¿no? Perfecto. Pues No, qué pues, bueno, pues felicidades. felicitaciones. Gracias por la invitación, así que siempre un placer platicar con ustedes. Siempre un placer. Alex Treviño, mándale nuestros saludos y bueno, tú hacen un tremendo equipo, tremendo trabajo allá narrando a los Houston Astros. Esperamos verlos pronto. Si no nos damos una vuelta por allá a Houston, ustedes luego que vengan aquí a Arizona, pero de nuevo felicidades, felicidades, tremenda carrera y yo sé que vienen muchas cosas mejores y más grandes para ti, Francisco, especialmente con todo lo que estás haciendo, eso de la música. Nomás no vayas a dejar el béisbol, te estoy diciendo. No, y de repente ya te vemos en Chile, en Viña del Mar. No, porque no puedo cantar, recuerda que es programado por inteligencia artificial. No, yo cuando escuché la perfecto. canción, yo dije, es el Daza. es el Pero No. No, pero ahí estamos. Si hay un premio para digitalizar, para digitalización artificial, pues ahí lo someteremos. Pero mientras no hay, creo que no me voy a poner a cantar. muy Perfecto, bien, pues muchas muchas gracias, gracias. Frankie Ok, claro. Montemayor. No, la mejor de las suertes, que sigan ganando tus Astros. Ahí vamos a estar pendientes. Y a ver, fue la primera vez que nos acompañes aquí en Al Ritmo del Béis, pero que no sea la última, Como dice Arturo, arriba Bacuachi, Unamichi, el Ojo de Agua en Cananea. Así es. Ay, El río de Sonora, ¿no? Claro que sí. Y a Gracias, todos los que Ariel. les guste el café de Talega con leche del clavel. ¿Qué tal? muy bien, y las tortillas sobaqueras también, que no falten. Sí, Que no con falte. un burrito de frijoles de tortillas. No, hombre, me digas. Y machaca. Y machaca, Sí. la machaca. ¿Cómo andas Muy bien, de fritos? ¿Cómo andas de fritos, Pancho? Cero. Necesito alguien que se apiade de mí. Cero fritos ahorita. Y salsa de chiltepín. Órale. Así que- Coyotas, un poquito de todo. así Muy es. bien, ahí vamos a tener que mandar por allá a Houston. Bueno, de nuevo, Francisco, ya muchas gracias. Vamos a estar ahí en comunicación y de nuevo mucha suerte el resto de la temporada. Gracias a ustedes, un placer siempre. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Muy bien, de parte del señor Arturo Ochoa, Manuel Izárraga, que regresa la próxima semana. Yo soy Gerardo Romo, mil gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Al Ritmo del Béis. Pasen buenas tardes.